Vamos a comenzar a ver lo que vamos a conocer como probabilidad condicional. La probabilidad condicional se suele utilizar cuando ya se conoce un resultado. Se habla de dos eventos, hablamos de dos eventos, A y B, los típicamente normados, dado en un espacio muestral E. Muy intencionalmente utilicé la letra E acá porque dependiendo del texto que se utilice, sobre todo textos de autores latinos y también en internet, si buscan consulta ahí, suele aparecer mucho la letra E. En cambio, la E de espacio. En cambio, en la letra S es de muestra, pero en inglés, ¿verdad? Hablamos de dos eventos. Bueno, obviamente tomamos en cuenta que uno de ellos debe de ser distinto de cero. Ya vemos el porqué de eso. Vamos a llamar la probabilidad de que el evento B ocurra. Si ya ocurrió A. Se habla de dos eventos, se pide la probabilidad de un evento si ya ocurrió otro evento. O sea, hay información que ya se conoce. Así como teníamos el I para una intersección, me refiero a operaciones con eventos, si teníamos el O para una unión y teníamos el no para una negación, para esto que vamos a conocer como probabilidad condicional, puede aparecer cualquiera de las dos opciones siguientes. El sí es un sí condicional, es un sí un poquito parecido a aquellos que enseñaban en programación. Si P, entonces Q. O sea, es un sí de condición, no es un sí de afirmación. Y puede aparecer, según el texto que se utilice también, el sí o en su defecto dado. El dado da a entender de pasado, ¿verdad? Y se suele representar de esta manera. Se suele representar de esta manera. La probabilidad de B y la pleca es el sí o el dado. Entonces, podremos leer la probabilidad de B pleca A como P dado, pero como la probabilidad de B dado O. Esa pleca como un dado. Y se define la probabilidad como condicional como la probabilidad de la intersección de los dos eventos relacionados sobre la probabilidad del evento que ya pasó. Sobre la probabilidad del evento que ya pasó. Y como decíamos antes, se suele utilizar cuando se sabe algo que ya ocurrió. O sea, se tiene información de uno de los eventos involucrados acá. Ese evento que ya ocurrió, precisamente sobre esa probabilidad, es que encontramos o dividimos esta expresión, ¿no? La probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. La mencionábamos acá. Queremos la probabilidad de B si ya ocurrió A. O puede aparecer, según el texto, en un enunciado, la probabilidad de B dado A. Y como mencionábamos, utilizamos este tipo de probabilidad cuando sabemos algo que ya ocurrió. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Eh, Recordemos que al momento de definir de encontrar probabilidades hay que definir los eventos. Entonces aproveché la misma presentación para definir los eventos. Cualquier letra podemos considerar acá. Se nos dice que la probabilidad, en el ejemplo de consideración, de que un turista haya visitado Copán, tiempo pasado, Copán es de 0.7. Que haya visitado las islas de la bahía, 0.6. Y la probabilidad de que haya visitado ambos sitios, ambos, o sea, habla de los dos, es 0.5. Entonces nos piden una probabilidad. La probabilidad de que el turista visite Copán, siendo que ya visitó las islas. Siendo, repito, que ya visitó las islas. Como hay un pasado ahí, hay algo en pasado, el pasado en este caso es que ya visitó las islas, la probabilidad que tenemos es una probabilidad condicional. Queremos cierta probabilidad cuando hay algo que se conoce, que ya visitó las islas. Había definido previamente los eventos como el evento de la probabilidad de que visite Copán, el evento E, la probabilidad de que haya visitado las islas. Entonces, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que el turista visite Copán, lo que llamamos D.
siendo que ya visitó, o sea, hay algo que ya se conoce, que ya visitó las islas. Como hay información que se conoce y se quiere probabilidad de un evento y hay información que se conoce de otro evento, la probabilidad condicional que nos están pidiendo es una probabilidad condicional. Y el término probabilidad condicional, como mencionábamos previamente, habla de dos eventos, se sabe qué pasó con uno de ellos y se suele representar de esta manera. No es una división, esto es representación nada más. Se quiere la probabilidad de B y se sabe que ya pasó A. Entonces, en este caso de acá, tendríamos esto. Así lo llamamos evento D, que visite Copán, y el evento E, que haya visitado las islas, nos estarían pidiendo la probabilidad de que el turista visite Copán D. Nos están pidiendo la probabilidad de D. ¿Y qué conocemos? Que ya pasó E. Entonces, nos estarían pidiendo este tipo de probabilidad. La probabilidad se define, la probabilidad condicional, como la probabilidad de la intersección entre los dos eventos, en este caso de D con E, intersección es en un I, sobre el que ya pasó. Entonces, tomando en cuenta los datos que se nos brindan acá, la probabilidad de la intersección es que haya visitado ambos. Visite Copán, evento D, y una intersección, Islas de la Bahía, evento E, que tenemos según la información 0.5, sobre el que ya pasó. La información que ya tenemos es que ya visitó las islas, ¿no? De nuevo, como fracción, como decimal o como porcentaje, ¿no? Recordar el hecho que una probabilidad mide algo, mide la posibilidad de que ocurra el evento. En este caso, de que visite Copán, sí, ya visitó las islas. Todo esto de acá. Este tipo de probabilidad la vamos a conocer como probabilidad condicional. A diferencia de los anteriores, se habla de dos eventos, se sabe qué pasó con uno de ellos, se sabe qué pasó con uno de ellos, ¿no? Y muchas veces en el enunciado tendríamos que verificar o alguna clave que nos diga o nos permita ver si la probabilidad es condicional o no. Y esa palabra clave es un sí condicional o en su defecto el término dado, ¿verdad? El término dado. Muy utilizado. Bueno, antes de continuar, no sé si en el ejemplo acá habrá alguna pregunta. Yo realmente no entendí casi nada. No entendió casi nada. Ok. Ok, vuelvo a mencionar. Miren, la probabilidad condicional habla de la probabilidad de un evento, cuando ya se sabe qué pasó con otro evento. O sea, habla de un evento A y un evento B. Lo que se quiere es la probabilidad de B, si se sabe que ya ocurrió A. Y se suele definir así, como la probabilidad de la intersección de ambos entre el que ya sucedió. Entonces, siempre nos van a seguir hablando de o pidiendo de encontrar alguna probabilidad y va a aparecer alguna palabra clave ahí que nos va a permitir ver si la probabilidad que nos piden es condicional o no, que es cualquiera de estas dos expresiones que estoy encerrando acá. Si aparece el término sí, no es un término de afirmación, sino de condición, condicional básicamente, o el término dado, o el término dado. Cuando nos aparece esto, básicamente lo que entendemos es que ya sabemos qué ocurrió con A. Sabemos qué ocurrió con A. Hay dos eventos, se pide la probabilidad de uno de ellos nada más, de uno de ellos, porque se sabe que ya ocurrió el otro. Entonces, si nos vamos a la pregunta del ejemplo que tenemos aquí, a la pregunta del ejemplo que tenemos aquí, se nos dice, o se nos pide la probabilidad de que el turista visite Copán, siendo que ya visitó las islas. Hay cierta información pasada. Esa información pasada es esto, que ya visitó las islas, lo que definimos previamente como evento A. Y lo que se pide es la probabilidad de que el turista visite Copán. La probabilidad de que visite Copán. Se pide la probabilidad de un único evento.
Y lo que se tiene es información de otro evento. Entonces, ese tipo de probabilidad es la que se conoce como probabilidad condicional, que simbólicamente lo escribíamos así, como la probabilidad del evento que nos están pidiendo, dado el pleca, dado o si aquello que ya conocemos, que en este caso es E. No sé si estamos hasta aquí. Sí, ya, Okay. es Se como, define. sí, No, perdón, dígame. no, es como decir que si ya ocurrió E, entonces Correcto. ahí se va a ocurrir, ahí es donde se pide que se puede ocurrir el otro evento, sí puede ocurrir Correcto. B. Sí. Mira, aunque hay palabras claves, digamos el I, en una intersección A y B, pero puede aparecer ambos o los dos, ¿no? Pero la idea es que ocurra A y ocurra B, si es una condición, es una intersección. En el caso de una unión, hay una palabra clave que es el O, pero puede ser al menos uno de los dos. En el caso de una condicional, es probabilidad de un evento, pero ya se sabe algo que pasó con otro evento. Ese algo que pasó es el evento sobre el cual dividimos acá. Y mencionábamos, se define como la intersección de los dos eventos mencionados sobre la probabilidad del evento que ya pasó. Entonces, en el caso particular del ejemplo que tenemos aquí, la intersección es esta, donde nos dice ambos. Donde nos dice ambos. ¿Verdad? Porque básicamente da a entender que fue a uno y fue al otro. Y el evento que ya ocurrió es el que tenemos precisamente encerrado acá. Entonces la probabilidad de que haya visitado las islas 0.6. La probabilidad se define como la probabilidad de la intersección sobre el evento que ya ocurrió. Ya ocurrió. O sea, se sabe algo aquí. Licenciado, buenas. Dígame. Dígame. Entonces, para probabilidad condicional, siempre ya nos van a dar el dato de la unión, No, acá no hay dato de unión. de la intersección sería entonces, que sería que haya visitado De la ambos. Correcto. Bueno, puede ser que sea necesario que se dé una unión y recordemos que en la fórmula de la unión aparecía la intersección, entonces quizás haya que despejarle ahí. Pero de la información que se dé, forzosamente el que tenemos que buscar es esta. Hay problemas donde quizás no esté tan directo. Podría ser algo así. La probabilidad de que haya visitado las islas o Copán, de como habla de una unión, ¿verdad? Y recordemos que había una fórmula que nos relacionaba la unión con la intersección. No sé si la recuerda. Sí, 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 lo recuerdo. Entonces hay que tener presente cuáles son las fórmulas que se brindan, porque quizás no esté tan directo este dato de la intersección, pero con la información que se nos dé es posible, y menciono posible acá porque pueda que no, podamos encontrarlo. Eso es como cuando se quería resolver una ecuación y no queremos encontrar algo, pero ese algo no estaba tan directo y no teníamos que resolver alguna ecuación previa para encontrarlo, para poderlo aplicar posteriormente. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, 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 ya está. Gracias. Ok. No, la orden. Bueno. Recordemos el hecho que casi siempre que se da una interpretación se suele utilizar más en forma de porcentaje. Entonces, en este caso, existirá un 33% de posibilidad de que visite Copán. Este es el evento de sí. Aquí está el sí pasado, ya visitó Islas de la Bahía. Muy asociado con este tipo de eventos, sobre todo cuando se trabaja con condicional, se utiliza muchísimo, algo que se conoce como tablas de contingencias. También se le conoce como tablas de doble entrada. Y se suele utilizar mucho en un tipo de variables cualitativas. Son tipos de
variables donde contamos cuántos elementos hay. Este es un ejemplo típico. Este es un ejemplo típico. Realizar una encuesta donde se determina el género. Sexo se supone que no debe aparecer ya en la expresión. Si es hombre o mujer. Y si fuman o no fuman. Se suele conocer como tablas de doble entrada. O sea, una entrada por acá. Este no me gustó este término. Una entrada por acá, que fumen o no fumen, y otra entrada por acá. Se le suele conocer muchas veces como tablas de doble entrada. Y las variables que se suelen considerar, pues se suelen decir más que son variables cualitativas, variables a las cuales de alguna u otra forma no le podemos asignar números. La idea de este tipo de tablas, que son muy utilizadas en las probabilidades condicionales, es la siguiente. Voy a borrar esos dibujos, los siguientes. Considerar, si vamos a trabajar con hombres, a considerar todos los hombres, considerar esto. Acá tenemos todos los hombres. Si considerásemos los que fuman, si consideramos únicamente aquellos que fuman, tenemos acá todos aquellos que fuman. Y donde se crucen esas flechas, donde se crucen esas flechas, lo que tendríamos ahí sería caso particular acá, donde se cruzan, una intersección en el siguiente sentido. Son hombres y fuman. Son hombres, repito, los que están acá en esa como cuadrícula que se determina en este tipo de tablas, y también fuman, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente, si tenemos que son hombres y fuman, acá tenemos la intersección. Si quisiésemos solo los hombres, tendríamos que considerar, si la tabla fuese esta, la columna hacia abajo. Si queremos solo los que fuman, tendríamos que considerar la fila, ¿verdad? Y muchas veces se suele utilizar este tipo de tablas, sobre todo cuando se consideran dos tipos de variables. Una variable o algo que podría ser representarnos acá el género, y otra acá si la persona fuma o no fuma. Lo que sí se debe de cumplir, y creo que es bastante visible, es el hecho que esto, no me resultó este el término, es el hecho que este de acá debe de coincidir. Coincidir en lo siguiente. Acá hay 34 hombres. O sea, hablando de esos 34 hombres, perdón, 34 personas que fuman. Hay 34 personas que fuman. De esos, 24 son hombres y 10 son mujeres. Y también existe, o tenemos, 56 personas, esta no, 56 personas que no fuman. Me volví a dar la flechita acá, ¿verdad? Algunos son hombres, otros son mujeres. Y al final, lo que estamos considerando acá es esta suma. En este total estamos considerando esta suma. Pues de manera similar, tenemos, si consideramos el género de manera inicial, tenemos esta cantidad de hombres, tenemos esta cantidad de mujeres. Al final, la cantidad de personas resulta ser siempre 90. Entonces, de alguna u otra forma, los totales, si consideramos en la tabla que estamos viendo acá, los que fuman o no fuman, o el género de la persona, pues el total debe de coincidir, ¿verdad? El total deberá de coincidir. Ilustremos cómo hacemos uso en probabilidad condicional de esto. Imaginémonos una pregunta en el siguiente sentido. La probabilidad de que la persona fume. Se nos presenta esa tabla y queremos hallar la probabilidad de que una de esas personas seleccionadas fume, ¿verdad? ¿Cómo hallamos la probabilidad? Aquella regla de Laplace que mencionábamos, pues el total de personas que fumen sería algo así. Sería algo así. Voy a colocarlo así. No sé si lo recordarán. Pequeñita la letra acá. Ampliarla un poco. El N,
que fume, la cantidad de personas que fume, entre, voy a colocarlo así, voy a colocar la raya después, sobre el total, la cantidad de personas del espacio muestral. No sé si recuerdan que así definíamos la probabilidad. Bueno, aquí me voy a colocar el texto para esto acá. Permítanme. Acá. No sé si recuerdan que así encontrábamos, definíamos la probabilidad. Sí. La cantidad de personas que fumen sobre la cantidad del espacio muestral. El espacio muestral es el total de todos, valga la redundancia. Entonces, en este caso, la probabilidad le encontraríamos con esto. Bueno, se me quedó el, voy a dejar acá mejor para mover el término de dividirlo. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ok, voy a borrar eso entonces. ¿Verdad? Entonces, muchas veces la información la encontramos acá. El total de personas que fuman, que es 34, o sea, todas aquellas que fuman, sobre el total de las observaciones. Consideremos que nos pidiesen algo, así, una probabilidad en ese sentido. La probabilidad de que la persona sea hombre y fume. Hay una palabra clave aquí. Hay una palabra clave aquí. El I. Este I nos da a entender una intersección. Y en el caso de una tabla de contingencias, pues la intersección pasa en que es hombre. Si es hombre, está para acá abajo. Y si fuma, está acá. Y la intersección resulta ser esta cantidad. La intersección resulta ser esta cantidad. Intersección. Entonces sería la cardinalidad de la intersección, la cantidad de elementos que tiene esa intersección sobre el total. El I nos da a entender una intersección. Quedándonos entonces 24. 24 son las personas que son hombres, de acá, y fuman. 24 sobre el total que es 90. De nuevo lo tenemos como fracción, términos que se están dividiendo como decimal, aproximado 4 cifras, lo más utilizado normalmente, o como porcentaje. Finalmente consideremos algo así. La probabilidad de que sea hombre sí fuma. La probabilidad de que sea hombre sí fuma. Y de nuevo, acá hay una palabra clave, el sí. Este sí nos da a entender una condición. El sí nos da a entender que es una probabilidad condicional. Vuelvo al caso del I, del segundo inciso, a este de acá. Normalmente cuando mencionábamos el I y el hecho de que habían dos eventos, generalmente un evento estaba antes del I y el otro evento estaba después. Entonces los eventos acá eran que fuese hombre, lo que llamábamos H, el I era una intersección y el otro evento era que fumara. Entonces, en forma simbólica, el hombre y fume, lo tenemos acá con las iniciales. H es hombre, I es intersección y fuma con letra F. ¿Verdad? Y la P, recordemos, es la inicial de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Porque algo similar sucede acá. En el caso de una condicional, se habla de dos eventos. Un evento que está antes del sí y otro evento que está después del sí. Del sí o dado. ¿Verdad? Acá bien pudo habernos aparecido la probabilidad de que sea hombre dado que fuma. Nos representaría lo mismo. Se supone, lo que se supone muy cierto es que aquel evento que está después del sí es el que conocemos. Ese evento que está después del sí es el que conocemos algo. Sabemos que la persona que se seleccionó es una persona que fuma.
Y de esas personas que seleccionó que se sabe fuma, que sea hombre. Entonces, este tipo de probabilidad sería así. La probabilidad de H, sí o dado, lo representamos con pleca. Lo representamos con pleca. Y representación nada más. No es que un evento lo dividimos sobre otro, es representación. Y mencionábamos, se define como la intersección. Entonces interceptaríamos, perdón acá, se me trabó la lengua, H con F. Y si decimos la intersección, pues de que sea hombre y, recordemos la intersección es un y, de que sea hombre y fuma. Dividimos sobre la probabilidad de lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos es si fuma. Pues como antes, a modo de problema en cascada, estas son las probabilidades encontradas previamente. Que sea hombre y fume, pues lo que encontramos acá, 0.2667, entre la probabilidad del que ya conocemos, 0.3778. No sé si estamos de acuerdo. Sí, ¿Sí? el Ok, PDF voy a anular. en la parte que dice sí fuma, significa que es un dato que ya tenemos, que ya lo tenemos. Correcto, Después que del ya se sí. conoce. Sí, así como me decía, como hablábamos en la unión de un O, en la intersección de un I, acá hay una palabra clave que es el sí o dado, ¿verdad? Generalmente, antes del I o del O, hay un evento y acá después hay otro evento. Acá, el evento que está después del sí, el elemento que está después del sí, es el que ya ocurrió, es el que conocemos. Y aquí, a modo de oración, podemos tenerlo de cualquiera de las siguientes maneras, ¿verdad? Podríamos tenerlo de la siguiente manera. La probabilidad de que sea hombre, me faltó acá, dado que fuma, ¿verdad? El dado, ese término dado, en este caso daría casi a entender el evento que conocemos, y el que conocemos es el que está después del término dado, ¿verdad? O pudiese aparecernos así. La probabilidad de que si fuma, sea hombre. La probabilidad de que si fuma, sea hombre. Entonces, el sí, el término, o aquel término que está después del sí, es el evento que conocemos. Repito, podría parecernos así. La probabilidad de que sea hombre, si fuma, como lo tenemos en la parte inicial, o lo que tenemos acá abajo, la probabilidad de que sea hombre, dado que fuma, el dado, da a entender también una probabilidad condicional. Hay algo que ya sabemos. O podría parecernos así. La probabilidad de que sea, la probabilidad de que, en vez de sea hombre, la probabilidad de que, básicamente tapando aquí así, la probabilidad de que si fuma, sea hombre. O sea, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que sea hombre. Pero hay algo que se conoce, que fuma. Entonces, aquel término que aparece después del sí, después del dado, es el evento que se conoce. Licenciado, Dígame. una pregunta. ¿Podemos utilizar lo de la place para realizar este inciso, este último inciso? La ¿Sí? regla de la place. ¿Cómo? Mire, yo lo hice así, ¿verdad? Y no sé si es que me coincidió en este caso, nada más con el mismo Oye, resultado. sí, yo ya sé por dónde va, pero dígamelo cómo lo hizo y ya le explico después por qué era lo mismo. Ok, mire, nos pide la probabilidad de que sea hombre si fuma, ¿verdad? Entonces Ujú. nosotros sabemos que en total de los que fuman, hombres y mujeres, son 34. Entonces eso es el número Sí. total de posibilidades. Entonces queremos que sean hombres. Entonces No, nuestro no, no, no. resultado De favorable, probabilidades no. Ahí no, ¿cómo? no es que mencionó. No, continúe, después le digo. Bueno, nos piden, ¿verdad? La probabilidad de que sea hombre, entonces esos son como en nuestro espacio muestral del evento, que son los resultados favorables, por así decirlo. Entonces sería 24 entre 34, sería 0.758, ¿verdad? Que se Correcto, redondea a 0.71. correcto. Sí, mire, permítame que vea algo. Quiero borrar este de acá. Esto de acá quiero borrarlo. Todo esto quiero borrar. Ah.
Ya, solo permítame, quiero borrar todo lo que tengo acá. Es correcto lo que usted hizo. Miren, en esta parte de acá, de que sea hombre si fuma, arriba va la intersección. Esa intersección es, bueno, lo voy a escribir así, porque aquí no puedo escribir a modo de ecuación, pero lo voy a escribir así. Como es la intersección, permítame, quiero hacer algo mejor antes. Y voy a tapar esto. Voy a tapar esto de acá. Okay. Si usted se fija bien, en el numerador, o sea, arriba, como es una intersección, la probabilidad de la intersección sería acá 24 entre 90. Entre 34. Esa es la intersección. No. Solo la de la intersección. Sí, sí. Ok. Entonces, permítame. Y lo de abajo es, aquí voy a tener que colocar algo después, de que fume 34 entre 90. Permítame, entonces, permítame, tengo que colocar algo acá. División, el que se divide. Este formato color blanco acá no me quedó. Que se divida. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. ¿Y qué sucede? Los 90 podemos simplificarlos. Eliminarlos. Entonces al final lo que nos queda es, si eliminamos, porque es el mismo denominador abajo. Entonces al final lo que decía usted, 24 sobre 34. Entonces es porque se eliminan matemáticamente, no porque se utiliza esa regla. No, porque se eliminan, es correcto. Ok. Entonces no podemos usar esa regla. No, en una tabla de contingencia sí. En esa tabla de contingencia sí. Porque a la larga lo que está haciendo es reduciendo el espacio muestral. Pero Sí. no siempre. En la tabla de contingencia sí. Ok, bueno. Gracias. Ok. No sé si habrá alguna duda adicional. Bien. Entonces, recapitulando acá, lo siguiente. La palabra clave y nos da una intersección. En el caso de una condicional, la palabra clave puede ser sí o en su defecto podría ser dado, ¿verdad? Y la palabra y el evento que esté después de cualquiera de esas palabras, el sí o dado, es el evento que ya sucedió, ¿verdad? Muy utilizado, así como existe una regla de la multiplicación, de la división, también existe algo que se conoce como regla de la multiplicación, donde básicamente lo que se tiene es lo siguiente. Se habla de dos eventos, obviamente en el mismo espacio muestral, y se tiene esto, que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. La probabilidad de B dado A. Y acá, lo que se suele utilizar básicamente para llegar a esta fórmula es este término que se está dividiendo de la definición que mirábamos previamente. Este término que se está dividiendo se pasa a multiplicar acá. Repito, este término que se está dividiendo se pasa a multiplicar acá, quedándonos esta expresión que tenemos encerrada. Se conoce como regla de la multiplicación. ¿Cuándo se utiliza esto? Bueno, ahora retroceder acá. ¿Cuándo se utiliza esto? Ok. Ocurre primero A, sabemos primero A, y después vemos la probabilidad de B si ocurrió A. Generalmente, una forma de poderlo utilizar, o cuando se suele utilizar mucho este tipo de probabilidad, es cuando sabemos qué ocurrió con uno. Que uno ocurrió primero y vemos qué ocurrió con el segundo. Aquí tenemos un ejemplo. En ese ejemplo se nos habla que se realiza un experimento. Aquí cometí un error de ortografía, ya les digo dónde es. Bueno, se habla de 8 juguetes que se ponen en un recipiente y son idénticos, excepto por el color. 2 de esos son rojos y 6 son verdes.
se les pide escoger dos juguetes al azar y nos piden la probabilidad de que ambos sean rojos. Ambos sean rojos. La idea, como que sean ambos, estaríamos hablando, el primero es rojo y el segundo es rojo. Si se coge uno primero u otro después. El primero es rojo y el segundo es rojo. Con ese del i, indirectamente damos a entender, con ese del i, indirectamente damos a entender que la probabilidad que queremos encontrar es de una intersección. De una intersección. Ambos de los dos sean rojos. El primero es de color rojo y el segundo es del color rojo. Y como hablamos de un orden, no sé si recuerdan aquello que habíamos visto en su momento de los diagramas de árbol, que se solían utilizar cuando un paso se hacía primero, otro se hacía después. Entonces, este tipo de probabilidad se suele utilizar mucho cuando A se hace primero y después se hace B. Imaginémonos el siguiente escenario. Imaginémonos el siguiente escenario. Todas las opciones posibles acá. En el experimento se ponen 8 juguetes en un recipiente. Imaginémonos de manera inicial que este es el escenario que tenemos. Que este es el escenario que tenemos. En ese recipiente se colocan 8 bolas de color rojo, perdón, 2 bolas de color rojo y 6 de color verde. Y efectuamos la primera selección. El niño escoge el primer juguete. Entonces, hay dos opciones. Que la primera sea roja. Es posible que la primera bola sea roja. Si esa primera bola es roja, su probabilidad sería 2 entre 8, haciendo uso de la regla de Laplace. Hay dos resultados favorables de un total de 8. Pero es posible que la primera bola también sea verde. Que la primera bola sea verde. Hay 2 de color rojo, 6 verdes. Acá de que sea roja, 2 octavos. Acá de que sea verde, 6 octavos. Hay 6 de 8. Esta es la primera selección. Ahora, como en el enunciado nos dicen que ambos deben de ser de color rojo, ponemos esto, que la primera sea roja. Entonces nos interesa de estas opciones la de acá arriba. La de acá arriba. Y se nos da ahora este segundo escenario. Si la primera fue roja, nos quedará una roja y 6 verdes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y se realiza ya la segunda selección. ¿Qué podría suceder? Que esta segunda bola se escoja, sea roja, la probabilidad sería un séptimo, porque hay una de un total de 7. Pero es posible también que esa segunda bola sea verde y su probabilidad sería 6 séptimos. ¿Cuál nos interesa? Pues nos interesa, dígame. No. Ok, perdón. Ok, nos interesa esta opción, ¿verdad? Que la segunda sea roja. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero que la segunda sea roja, y aquí es donde entra lo de la condicional. Hay dos opciones de que la segunda sea roja. Esta de acá, no tengo perdón, sea roja, perdón. Esta de acá, está mal ubicado. Esta de acá, y también está esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Permítame, voy a encerrar algo y vuelvo a formular la pregunta. Si solo consideramos que la segunda sea roja, está esta opción y está, permítame, quiero con esta opción. No sé si estamos de acuerdo. Lo que hemos encerrado, en eso que hemos encerrado, la segunda es roja. Sí. Pero, como queremos esto, que la segunda sea bola y la primera es
si la segunda, perdón, sea roja, si la primera es roja. Nos interesa este camino. No sé si lo ven. Este camino de acá. Entonces, con esto descartaríamos la de abajo. Porque esta de abajo es que la segunda es roja, pero la primera es verde. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Sí, Estoy diciendo que solo le va a importar el camino donde ya esté la opción que lo pidieron. La primera fue roja, correcto. Porque si ya lo pidieron roja, no vamos a seguir con el camino que empezó con una verde. Ya está Correcto. descartado desde el comienzo. Perfecto, exacto. Entonces, pero simbólicamente, perdón, no es esto. Simbólicamente no es esto, sino que es esto de acá. La probabilidad de que la segunda, perdón, sea roja, sí, el pleca, la primera fue roja. ¿Qué sería eso entonces? Licenciado, una pregunta. En el examen, ¿nosotros tenemos que demostrarlo matemáticamente con las fórmulas o podemos hacer, por ejemplo, un ejercicio como este utilizando el diagrama de árbol? Mira, ahí me puso la pregunta media difícil de contestársela en el siguiente sentido. Es que depende mucho del problema. Pero creo que se me adelantó esto. No, yo me Depende mucho. refiero en problemas donde se puedan usar ambos, ¿verdad? Porque aquí pudimos haberlo hecho solamente con la fórmula y calculando cada probabilidad a pura matemática, sin el diagrama. Pero también nos los mostró con el diagrama. Pero ya viendo... No. Es que esto, sí, ya lo entendí. No, es que esto para que lo miráramos mejor, ¿verdad? Pero se puede hacer directamente. Es más, uno de los peros que yo le veo a los exámenes en línea es que lastimosamente ahí la respuesta es todo o nada. ¿Verdad? Bueno, si ustedes ya se dieron cuenta el tipo de respuestas, por decirlo de una manera diferente, aquí no hay aquello de revisar por procedimiento. La respuesta es todo o nada. Entonces ahí me voy hipotéticamente a un examen. Nos aparece el enunciado, posibles respuestas o colocar la respuesta. ¿Cómo lo hizo? A saber. ¿Verdad? Sí. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Se puede hacer de varias formas, pero yéndonos a un examen, que es la parte que a la larga lo va a interesar después, uno como profesor no puede, muy pocas veces, tirando siempre, puede ver si el procedimiento que siguió. Aquí se puede hacer directamente, ¿verdad? También, sin ningún problema. No sé si habrá alguna pregunta o comentario adicional. Bueno, supongo que no. No, Bien, está bien. avancemos. Bien, vamos a hablar de lo que vamos a conocer como eventos independientes. Los eventos independientes, como su nombre lo indica, son eventos que no tienen que ver nada uno con el otro. Eventos que no tienen que ver nada uno con el otro. Y simbólicamente se suele representar así. Recordemos que este segundo da a entender que la probabilidad de B, la probabilidad de B si ya ocurrió A. Pero en el primero solo dice probabilidad de B. Aquí no menciona simbólicamente si ya ocurrió o no ocurrió B. Entonces, la idea es que la probabilidad de B no se ve afectada si ocurrió A. Se suele representar de esta manera, ¿verdad? Y muchas veces se suele utilizar como fórmula, aunque esta que mencionamos previamente es la idea fundamental, lo siguiente. Okay. No sé si recordamos, lo acabamos de mencionar ahorita, lo siguiente. Esta es la probabilidad, esa regla de la multiplicación. Esta es la regla de la multiplicación. Y acá, como se dice que B, de lo que tenemos aquí en azul, que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B, en vez de colocar probabilidad de B dado A, colocar P de B. Entonces nos queda esto de aquí. No sé si lo vemos.
Sí. Y muchas veces esto que voy a encerrar es la que se suele aparecer como la condición a verificar si los eventos son independientes o no. Lastimosamente, es una fórmula que no siempre se puede utilizar. Es utilizable únicamente en eventos independientes. ¿Verdad? En eventos independientes. ¿Verdad? Voy a avanzar un poquito rápido por la hora en lo siguiente. Muchas veces, para ver si los eventos son independientes, como su nombre lo indica, uno no tiene que ver nada con el otro. Y acá, cuando realicé la presentación, estaba viendo un partido de fútbol, fue lo primero que se me vino a la mente. Tendrá que ver algo que ver el campeón que queda en fútbol en Honduras con el que queda en España. Nada que ver, ¿no? Si lanzamos un dado, ese resultado que lanzamos en el dado tendrá que ver con el resultado que obtenemos en una moneda. No. Entonces, en ese caso se dice que los eventos son independientes, ¿verdad? Que los eventos son independientes, ¿verdad? Ok. Permítanme. Un poquitito rapidito esto, ¿verdad? Acá tenemos una tabla de contingencias, esa tabla de doble entrada. Nos dice que se realizó una encuesta y según el género, las preferencias de las personas encuestadas al momento de llegar a un lugar de comida rápida, de comer dentro del local, ordenar la comida para llevar o en su defecto, ordenar la comida y comer dentro del automóvil. Y nos piden verificar algunas cosas. De manera inicial, consideremos una probabilidad condicional. ¿Cuál será la probabilidad que tenemos ahí? Me estoy saltando algo. Me voy a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que prefiera ordenar desde el automóvil? Sí es hombre. El sí hace que la probabilidad sea condicional. ¿Qué es lo que conocemos? Que es hombre. La probabilidad que nos piden es de un único evento, que prefiera ordenar desde el automóvil, lo que tenemos identificado acá como C. ¿Qué conocemos? Que sea hombre. Esta de acá. Entonces, ¿cuál es la intersección? 60. Justo lo que comentaba alguien acá. 60 sobre 100. No sé si lo vemos. Sí. 60 sobre 100. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer dado que come dentro? Dado es una probabilidad condicional. El dado nos hace que sea una probabilidad condicional. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que está después de esa palabra, que come adentro. Lo que representamos acá con evento, la letra A. Y lo encontramos como la intersección entre lo que haya sucedido. O como bien comentaban alguien ahí, se podría hacer así. Que come adentro y es mujer. Hay 12. Entre un total de 33 personas que comen dentro del local. Y así, más que rapidito el último, ¿será que la preferencia de comer dentro del local es independiente del género? Independiente. La dependencia da a entender, su nombre casi lo indica, dependiente, que uno depende del otro. Cuando se hablaba de las funciones, y igual a f de x, y depende de x. Y depende de x en una función. En el caso, para determinar eventos independientes, la más común de utilizar es esta propiedad. Ver si el producto de la intersección es el producto de las probabilidades. Esta de acá es verificar
si se cumple, porque esto se da únicamente en eventos independientes. Se da únicamente en eventos independientes. Ya. Entonces, si encontramos la probabilidad de la intersección, consideremos dos casos, que coma adentro y que sea hombre. Consideremos dos casos. Si hablamos de la intersección, lo que estamos considerando de comer adentro, este es A. Comer adentro es A, ¿verdad? Y el género. Entonces, tomemos que sea hombre. Si come adentro y es hombre, podríamos considerarlo también con lo de las mujeres, tomemos uno de los casos que sea hombre. La intersección sería 21 entre 200. Acá no nos habla de ninguna condicional, entonces tendríamos que considerar forzosamente el total. 21 sobre 200, que nos da esta cantidad. Y para verificar o determinar si son independientes, esa probabilidad de la intersección tenemos que ver si es igual al producto de las probabilidades. ¿Verdad? Esa es la forma que vamos a tener para ver si los eventos son independientes o no. Entonces hallamos la probabilidad de A, 33 sobre 200. La probabilidad de H, que sea hombre, 100 sobre 200. Y verificamos esto. Verificamos esto. Si son independientes, el producto de la intersección deberá ser igual al producto de las probabilidades. Si son independientes, o sea, se debería de cumplir que este, que es A, probabilidad de A, por este, que es probabilidad de B, sea igual a este de acá. Si son independientes. En este caso, como son diferentes, diríamos que no son independientes. ¿Sí? Bien. Nos quedamos aquí. Hago la observación que lo que vamos a considerar más adelante es un ejemplo muy similar a este, ¿verdad?